La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón por decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que el Maestro dice. Caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Soy la pastora profeta Corey Gómez. Pastoreo aquí en la iglesia Avance Global junto al pastor Luis Gómez. Y quiero darte las gracias por estar nuevamente en el programa, por permitirme entrar a tu casa. También estamos agradecidos al Señor del tiempo que nos ha correspondido vivir. Estamos agradecidos al Señor por la respuesta de cada uno de ustedes a esta programación. Estamos agradecidos al Señor porque nos ha levantado en un tiempo como este para hacer una voz, una trompeta que pueda sonar con claridad y que pueda traer al pueblo claridad de propósito, claridad de visión, claridad de destino. Y que pueda a la vez traer a sus vidas estrategias que puedan aplicar para poder moverse con gloria, con victoria, con triunfo en las cosas que Dios ha puesto por delante y que les ha entregado en su mano para hacer. Hemos estado tratando un tema muy interesante que es la unción Elizabeth. Y la oración, hermanos, que tengo por sus vidas es que esta palabra pueda ser de mucha bendición y que esta palabra pueda convertirse realmente en estrategias útiles, en estrategias que ustedes puedan utilizar de manera práctica en sus vidas para este tiempo. Quiero decirte que a lo largo del programa tenemos la línea de oración y puedes llamarnos allí al 713-408-3068. Hay gente esperando por tu llamada. Te decía que en esta nueva serie, la unción Elizabeth, estoy tocando algunos puntos que considero que son sumamente relevantes para nosotros. La unción Elizabeth es una unción derramada sobre una generación que, aunque no tiene tanta claridad del nuevo mover de Dios, sin embargo tiene un corazón justo e irreprensible delante del Señor. Es una generación que ha sabido mantenerse fiel y firme en la oración, de tal manera que la respuesta de Dios no se ha hecho esperar. La respuesta de Dios a esta generación Elizabeth, a esta unción Elizabeth, es una simiente llamada Juan, una simiente que se levanta para romper con los patrones establecidos en la iglesia, que rompe no solamente los patrones, pero trae una reforma donde se anuncia a Cristo en una dimensión que el pueblo no entiende en muchísimas ocasiones. Recuerda que para ese momento Israel esperaba por Silo, por el Mesías, y ellos pensaban, estaban convencidos, y aún en el tiempo presente, ellos creen que este Mesías viene para liberarlos de una situación política, social. Han perdido realmente la visión del propósito de Dios. Y te voy a decir algo. Estamos en un momento donde también el ministerio profético se ha levantado en una dimensión que está rompiendo un patrón en la iglesia, está rompiendo un esquema político, social y religioso dentro de la iglesia de Cristo para poder anunciar que Jesucristo el Señor está visitando. Hay un episcopos de Dios en el tiempo presente y nos está preparando, nos prepara para poder recibir ese episcopos, para poder recibir esa visitación. Es un tiempo maravilloso y estoy agradecida al Señor de poder ser simiente Elizabeth, pero también simiente Juan, y quiere el Señor que hacia donde vamos, porque el propósito final es llegar a la unción María, que es la que produce a Cristo en la tierra.
que nosotros podamos entender que como gente de Dios necesitamos aprender a caminar en cada uno de los desafíos que Dios nos ha puesto por delante y que Él quiere manifestarse a nosotros en una manera progresiva, pero cada vez más maravillosa, más profunda y mucho más grande. Este es el desafío que tenemos. En el programa pasado estaba hablando del principio número 2 que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Hablábamos el principio 1 a partir de lo que era la respuesta de Dios a Zacarías y a Elizabeth como una respuesta donde Dios a una oración de fe hace que esa respuesta se convierta en la oración, en la respuesta para las naciones. En este punto en el que quedábamos en el programa anterior, encontrábamos y te decía, que no solamente orar porque Dios responda a mi necesidad, sino qué voy a hacer con esa respuesta. El apóstol dice de esta manera, dice que nosotros somos administradores de la gracia. La gracia es una persona. Entonces, cuando la respuesta de Dios viene a nuestras vidas, viene en forma de personas, una persona. Juan era una persona literal. La simiente Juan son personas literales que vienen envueltas, ¿verdad?, en una unción que muchísimas veces no nos va a gustar esa unción. Déjame decirte, decía que Juan iba a ser de gozo y alegría para muchos, y te decía para muchos, pero no para todos, porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar, no todo el mundo está dispuesto a que su mediocridad sea expuesta, a que su religiosidad sea expuesta, a que su ineficacia sea expuesta. No todo el mundo quiere eso. Entonces, por eso es que la unción Juan trae gozo a muchos, pero no a todos. Y hablando de lo que es la plenitud con respecto a la respuesta de Dios, te decía que en este caso el Señor dijo, yo me voy a encargar de que Zacarías y Elizabeth, ustedes se conviertan en los mentores que tienen que ser para una simiente, para una generación, que ustedes sean verdaderos administradores de esa gracia, pero yo me voy a encargar de que esa respuesta que tiene por nombre Juan venga lleno del Espíritu Santo. Y quedábamos allí en ese punto y te decía que cuando estábamos hablando de eso, no estábamos hablando acerca de lo que eran las arras de nuestra salvación, de la que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos al Señor, viene eso en forma de esa primera parte, esa cuota inicial. Yo estoy hablando, de acuerdo a la palabra que se está utilizando aquí en el original, estoy hablando de lo que es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice específicamente, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La palabra que se está usando aquí para llenar es una palabra interesante, es la palabra pleró. Y esta palabra tiene varias acepciones en cuanto a lo que es llenura. De hecho, tiene 3 acepciones. La primera tiene que ver en llenura con respecto a cantidad. Podemos verla traducida de esa manera, esta misma palabra llenura en Apocalipsis 6:11, hablando de la multitud de vestiduras blancas, dice que se le dijo, descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los hermanos. Esta palabra aquí que se utiliza como completar es la misma palabra que está utilizando Lucas para decir que Juan venía lleno del Espíritu Santo. Entonces esto es importante porque te vuelvo a decir, cuando estamos hablando de Espíritu Santo o de la medida del Espíritu Santo, en lo que envuelve la respuesta de Dios a nuestras vidas, y siendo la respuesta de Dios a nuestras vidas, a nuestras oraciones, se convierte en la respuesta de Dios para las naciones. Estamos hablando que hay una medida en cuanto a cantidad, es cuánto de Espíritu Santo hay en nosotros. Cuánto de Espíritu de Dios está marcando lo que es mi ministerio, lo que es mi manera de vivir, lo que es mi manera de comportarme, lo que es mi manera de relacionarme, la manera en que soy mamá, la manera en que soy papá, la manera en que hablo. O sea, ¿cuánto de Espíritu Santo? ¿Cuál es la medida de Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Y esto me llama la atención con respecto a que cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes en sus lámparas tenían una cantidad de aceite. Solamente que hubo 5
vírgenes cuya cantidad de aceite, cuya medida de Espíritu Santo era mayor que la de las otras 5. Y estas 5 que tenían una cantidad de aceite suficiente como para que pasara la noche, que habla del tiempo de tribulación, de angustia, cuando Satanás viene y se levanta en contra de tu casa, cuando se levanta en contra de tu familia, se levanta en contra de tu ministerio, había suficiente Espíritu Santo como para pasar la prueba, y como dice el apóstol, habiendo acabado la prueba, entonces puedas estar firme. O sea, ¿cuánto de Espíritu Santo hay en ti? Vemos que las otras 5, consideradas insensatas, en una oportunidad dije, una traducción más moderna dijera brutas, porque no tuvieron la capacidad de pensar, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar para que el esposo venga? Y dice que la cantidad de Espíritu Santo que ellas pusieron en sus lámparas fue tan poca que no les alcanzó para poder entrar en la boda. Así es que primera acepción de esta palabra llenar, que venía lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con cantidad. La segunda acepción de la palabra aquí en el original tiene que ver con propósito. Y presta atención porque es bien interesante lo que significa. Entonces somos llenos del Espíritu Santo en cantidad. ¿Cuánta medida de Espíritu Santo tenemos? Pero en segundo lugar, habla de propósito. Está traducido de esta manera en 2 de Tesalonicenses 1:11 y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí esta traducción propósito es la misma palabra pleroo, que está traducida como lleno del Espíritu Santo en Lucas, el verso que acabamos de leer, hablando de que Juan venía desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Muy interesante, porque aquí el apóstol en el libro de Tesalonicenses está diciendo que la oración de él por la iglesia de Tesalónica era para que ellos fueran tenidos primero por dignos del llamamiento. Escúchame, el llamamiento no viene a nosotros porque nos quedamos solamente en la parte de que Señor, tú me lo diste porque quisiste, amén, pero en la medida que nosotros vamos madurando, yo tengo que dignificarme para caminar a la altura del llamamiento que Dios me ha entregado. Yo no me quedo como niño. El Señor me llamó porque Él quiso, porque yo no tenía nada en mí misma para que me llamara. Amén. Ese fue el punto de partida. Pero no puede ser el proceso de tu vida. Aquí dice que la oración es para que subamos a un nivel que se llama dignidad, que subamos a un nivel que se llama poder trabajar de ojo a ojo, de hombro a hombro con el llamamiento. Es decir, cumplimos los requisitos para ese llamamiento. Y dice, y que se cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En otras palabras, que seamos llenos de algo que se llama significado en nuestra vida. Que a lo que la dignidad del llamamiento es que entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó. Hay una razón por la cual Dios nos llamó. No es simplemente hacer actividad por actividades. Hay gente que hace cosas por hacer cosas porque no tiene más nada que hacer o porque necesita demostrarse a sí mismo que sirve para algo. Y por favor, en el nombre de Jesús, entiende lo que estoy diciendo y no entres en ofensa. Pero hay gente que hace actividades solamente para demostrarse a sí mismos y demostrarle a los demás de que sirve para algo. Pero cuando las actividades que hacemos, cuando las cosas que hacemos no cumplen el propósito para el cual Dios nos ha llamado, no importa que sean buenas. Pueden ser muy buenas, pueden ser dignas de piedad o considerarse conforme a obra de piedad, pero se convierten en trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no cumplen el propósito para el cual yo fui llamado en el Señor. Aquí el apóstol está diciendo que no solamente la oración es para que dignifiquemos el llamado, sino para que entendamos el propósito del llamado y que entonces se cumpla ese propósito que es de bondad y toda obra de fe con su poder. La tercera acepción que tiene esta palabra, que estamos hablando de la llenura, recuerda que estoy justamente diciendo, Dios se encargó, Dios apartó a Zacarías y a Elizabeth, los preparó para que se convirtieran en mentores
de una generación, pero esa generación venía llena del Espíritu Santo desde el vientre. Dios hace que la respuesta que Él te entrega venga con una medida de Espíritu Santo. Y esa medida viene en cantidad, viene en propósito, el significado de lo que te está entregando, pero también de gozo. ¿Te acuerdas que te decía que el Señor decía que iba a producir gozo y alegría en muchos? Filipenses 2:2 traduce la palabra estar lleno como gozo y dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, tiene que ver con una medida, pero que produce gozo en nosotros. Algo que hace el Espíritu Santo es eso. Así es que si vives en tristeza, vives en queja, vives en victimización, no puedes encontrarle sentido a tu vida, no puedes encontrarle sentido a lo que encuentras, tienes un problema, necesitas el Espíritu Santo. Así de simple. No, pero es que yo hablo en lenguas, pues hablarás en cualquier lengua, pero no estás hablando como el Espíritu Santo quiere, porque una cosa que manifiesta que estamos llenos del Espíritu es el gozo del Señor en nuestras vidas. Este es un verso que nosotros no lo sabemos de memoria. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero no lo vivimos. ¿Qué significa que el gozo del Señor es mi fortaleza? El Espíritu Santo de Dios en mi vida se hace una fortaleza. La fortaleza es algo externo, pero también interno. En la fortaleza primero eran aquellos muros altos de un grosor impresionante que impedía que el enemigo pudiera penetrar la ciudad. Esa era una fortaleza, o sea, rodeaba algo. El gozo del Señor es tu fortaleza, pero también es una fortaleza interna porque te hace de hierro, y cuando otros se doblan frente a las circunstancias, tú permaneces firme. Y no porque seas orgulloso, sino porque hay una medida de Espíritu Santo de Dios y de poder en tu vida que se llama gozo, que te permite estar firme en medio de los tiempos, cuando otros se doblan por el dolor, cuando otros se doblan por el cansancio, cuando otros se doblan porque las circunstancias han venido tan fuertes que no les permite avanzar, tú permaneces firme. Entonces, ¿qué es lo que hace que permanezcamos firmes? 3 cosas, te vuelvo a decir, que significa llenura. Primero, que te da un sentido, te llena en cuanto a cantidad. Es mientras más Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces vamos a caminar de una manera mucho más efectiva. Luego me llena de propósito. El Espíritu Santo de Dios en mi vida me hace tener claridad de lo que tengo, de lo que soy, hacia dónde voy, por qué estoy haciendo las cosas. O sea, hay una razón de ser. No hacemos actividad por hacer actividad. No me pongo a llenar aquí, no me pongo a limpiar la casa de enfrente, no me pongo a limpiar la calle de enfrente, no me pongo a entregar Biblias en la esquina, simplemente por hacerlo, sino que hay un propósito detrás de cada cosa que yo hago, y es que responde al llamado que Dios me está entregando. Juan no venía como respuesta tanto a la oración de Zacarías y Elizabeth como a la oración del pueblo simplemente para cumplir actividades, para hacer iglesia, para jugar a la iglesia. Juan venía con un propósito muy bien definido desde la concepción, y era hacer que la casa de Israel se volviera a su Dios. Y ahorita en un momento vamos a ver esto, porque Él cumple ese propósito y lo cumple, ese propósito, lo podemos ver la ramificación y cómo Dios restaura una nación a través de un ministerio, de una persona que fue respuesta de Dios a una pareja vieja, infructífera, y al mismo tiempo de una nación que estaba bajo la opresión, bajo el yugo del Imperio Romano. Así es que 3 cosas, entonces te repito, es lleno en cantidad, en propósito y en gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice que, porque el ángel profetizando en la vida de Zacarías en ese momento, empieza a decirle que la plenitud del Espíritu Santo en la vida de Juan, en la respuesta a la oración de ellos, venía desde el vientre de su madre. No te olvides que el vientre de esa madre era un vientre viejo. No te olvides que esa madre estaba de edad avanzada. No te olvides que esa madre era tradicional y su percepción del mover presente de Dios era casi nulo para ese momento. Elizabeth no tenía idea de que Dios estaba a punto, muy cerca, de manifestarse a una virgen familiar de ella en un pequeño pueblo llamado Galilea, Nazaret de Galilea. No tenía idea que Dios iba a hacer eso y que iba a hacer concebir de manera milagrosa a María
y que se iba a cumplir la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ella no tenía entendimiento del tiempo profético que estaba viviendo, pero era una mujer que, a pesar de estar envejecida, a pesar de estar avanzada en edad, a pesar de estar estéril, nunca dejó de venir delante del Señor con una oración insistente: respóndeme y dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y cuando esa respuesta a su vida, cuando esa oración de su vida se alineó con la respuesta de Dios para la nación, nace una simiente llamada Juan, que trae una declaración, un mensaje poderoso, que trae una transformación a la iglesia y a la nación de su tiempo como nunca antes. Así es que el vientre de esa madre, aunque envejecido, tenía hambre de ver a Dios moviéndose. Cuando nosotros como Iglesia de Cristo en el tiempo presente, hermano, estamos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo, no importa que rompamos el molde, no importa que tengamos que romper aún los condicionamientos doctrinales, culturales, familiares que nos están imponiendo. Si yo tengo hambre de Dios, yo voy a romper con eso. Hay condicionamientos culturales que tenemos, que, no, es que es mujer, es que tiene esta edad, es que no puede. Hay condicionamientos religiosos, hay condicionamientos familiares. Pero si yo puedo romper con todo esto, yo voy a recibir desde el momento de la concepción de mi respuesta, cuando yo me lleno de la respuesta de Dios y empiezo a ver crecer mi vientre con respuesta de Dios, yo soy llena también del Espíritu Santo, al igual que mi respuesta. Una iglesia que busca de Dios con esa hambre lo va a tener. Tercer principio que quiero adelantar contigo en el tiempo de este programa de hoy es la restauración. Te decía que son 5 principios que vemos en la respuesta de Dios para Zacarías y para Elizabeth. Y el tercero tiene que ver con la restauración. Déjame leerte el verso 16, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Esa palabra convertirse es epístrefo, que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Y esta palabra volver es la misma palabra convertirse, epístrefo. Me pareció sumamente interesante. Vuelvo a leer el verso: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, epístrefo, al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, epístrefo, los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sumamente interesante, porque aquí está diciendo que la restauración está en 2 niveles. Primero, toda Israel, hablando de una iglesia que tiene que convertirse a Dios. Y luego está diciendo que el espíritu y el poder de Elías, del profeta que ellos conocían como el mayor profeta de todos los tiempos, iba a ser convertir, segundo nivel entonces de trato de Dios de restauración en el hogar, que los corazones de padres a hijos. Pero después me llama la atención que no se queda en papás e hijos, sino que se va a los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, que dentro de la iglesia hay gente que está rebelde, que tiene que convertirse a la prudencia de padres espirituales. Esto es lo que está diciendo aquí: padres espirituales que son justos. Recuérdate que la generación que está trayendo a Juan era una generación justa e irreprensible delante de Dios. Tenía la autoridad para ser considerados aquí justos, prudentes, justos, cuyos hijos rebeldes tenían que convertirse, hacerse como ellos. Esto es sumamente interesante. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero empezar en primer lugar a ver que Dios restaura. Lo primero que restaura fue el ministerio de Zacarías y de Elizabeth. Y vamos a verlo, y probablemente sea lo único que veamos en este pasaje de hoy en cuanto a lo que es la restauración. Pero cuando encontramos y estábamos leyendo el pasaje, vemos que el ángel se le aparece es a Zacarías, porque el corazón de Dios para ese momento era producir un avivamiento, un despertar en el pueblo,
porque el propósito final no era la respuesta a Zacarías, el propósito final era que Jesús pudiera venir y hacer un ministerio en la tierra y que fuese recibido. Pero la generación de Israel, el pueblo de Israel, la generación de aquellos padres e hijos, tenían que estar preparados, dispuestos a recibir el episcopos de Dios que venía en el manto que venía como Jesús, pero que estaba siendo preparado el camino con un manto que se llamaba Juan. Ya estoy cerca de terminar. Así que para Dios cumplir el propósito de finalmente traer a Jesús, empieza la restauración con el ministerio de Zacarías y de Elizabeth. ¿Por qué te digo esto? Zacarías y Elizabeth eran sacerdotes, de acuerdo a lo que leíamos en el verso 7, 5, 6, 7 del capítulo 1 de Lucas. Es que eran justos y irreprensibles en todo lo que eran los mandamientos y las ordenanzas. Nadie podía levantar la mano en contra de ellos. Sin embargo, te decía, cada vez que Elizabeth caminaba por las calles de Israel, de Judea, era señalada como una mujer que estaba bajo maldición, según el paradigma y según el entendimiento de la gente de su tiempo. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Viene y le dice a Zacarías, Zacarías, yo voy a traer un despertar a esta nación, porque voy a utilizar la respuesta que te estoy trayendo a ti, la respuesta que estoy trayendo sobre tu mujer, para que sea el mover mío en esta nación. Pero para yo poder dar una respuesta a tu vida, yo tengo que despertar tu cuerpo. Recuerda que los dos estaban viejos. Recuerda que ellos estaban incapacitados de producir una semilla. Dios tenía que rejuvenecerlos. Dios tenía que repotenciar a Zacarías y a Elizabeth. Dios tenía que rejuvenecer su cuerpo, repotenciarlos. Dios tenía que hacerlos útiles nuevamente, efectivos nuevamente, sacarlos de esa apatía ritualista, de culto en culto, de actividad en actividad en la que ellos se habían convertido. Dios tenía que sacarlos de la esterilidad religiosa en la cual ellos se habían acostumbrados a vivir, porque ellos eran así. Hay montones de gente que dice que yo soy así y así se quedó, y viene el Señor y tiene que traer a tu vida una remoción para poder repotenciarte a lo que es verdaderamente tu llamado, a lo que es verdaderamente el propósito de Dios en tu vida. Estoy hablando de que el primer nivel de restauración, cuando Dios va a hacer algo en una nación, inicia repotenciando, restaurando la vida del primer vaso, de los primeros vasos. En este caso, una generación ciertamente que no estaba entendiendo el propósito de Dios a plenitud, pero que tenía hambre de ver a Dios y que de manera insistente estaba viniendo delante de Dios con una petición: dame un hijo. Señor, queremos un hijo, rompe la maldición de esterilidad. Y el Señor le está diciendo: ok, yo voy a restaurar el ministerio, yo voy a cambiar sus vasos, yo voy a cambiar sus cuerpos físicos, emocionales y espirituales, para que puedan concebir, para que puedan traer a luz una simiente que tenga un manto que restaure el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ya estoy aquí para terminar. Quiero decirte, en el próximo programa yo voy a retomar este punto porque es muy importante. En primer lugar, entonces, restauró la vida de Zacarías y Elizabeth. Vamos a ver cómo en segundo lugar restauró la casa de Israel a través del mensaje arrepentidos y convertidos. Y finalmente, después vamos a estudiar los últimos dos principios que tienen que ver con la preparación de todo un pueblo y con la reforma final de la casa de Israel para convertirse en una morada de Dios que pudiera traer honra y gloria al Señor en todo sentido. Quiero darte las gracias en este día. Esta palabra, te vuelvo a decir, siempre para mí traer y compartir contigo una palabra de Dios, la primera que está siendo tocada y ministrada soy yo misma, porque
como vaso del Señor, pues esta palabra primero penetra en mi vida y empieza a producir cambios y empieza a producir vida de Él y empieza a romperme mis propios paradigmas y mis propias expectativas y empieza a poner en mi corazón el deseo de caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, no solamente para mí, para mi familia, para la iglesia, también para las naciones. Muchas gracias nuevamente. Quiero bendecirte, quiero declarar que el gozo del Señor viene sobre ti. El gozo del Señor, el Espíritu Santo, la plenitud de su Espíritu viene sobre ti en cantidad, en propósito y en gozo. Y que esa plenitud de Espíritu Santo te lleva a caminar en todo lo que Dios ha dicho de ti y en que tú seas la respuesta de Dios para estas naciones. Te espero en mi próximo programa. Ahí está el número de teléfono, llámanos si queremos orar por ti y muchas gracias nuevamente. Dios te bendiga, Dios te guarde.